Bienvenidos a un nuevo webinar técnico de D-Link. Hoy vamos a abordar un tema de interés en multitud de escenarios donde controlamos, o mejor dicho, pretendemos controlar al más mínimo detalle los equipos conectados en nuestra red. Nuestro objetivo será el de mostraros diferentes formas de filtrar o incluso fijar dispositivos conocidos a los puertos que nosotros le indiquemos en nuestros switches Smart y Managed de D-Link. Va a ser una presentación, ya lo veréis, muy técnica. El hands-on lo estaremos implementando casi desde el minuto cero, pues os plantearemos hasta 4 formas diferentes de llevar a cabo este propósito, para que podáis, por un lado, aprender cómo se ha de configurar y, por otro, cuáles son las características principales de cada uno de los métodos, para que luego podáis vosotros elegir el que más se adecue a vuestras necesidades. Pues bien, empezamos, como es lógico, por lo más básico, definiendo qué es una dirección MAC. Las siglas vienen, como ya estáis viendo, de Media Access Control, y una dirección MAC es un identificador único que cada fabricante asigna a la tarjeta de red de sus dispositivos. Sería como una forma de ponerle nombre y apellidos a ese dispositivo que inicialmente desconocemos y que, por ejemplo, tras hacer un escaneo de nuestra red, identificamos con su dirección IP o con el nombre del fabricante, y entre esos campos aparecerá también el de la dirección MAC. Importante, a diferencia de la IP address, ya que la he mencionado, es que la dirección MAC viene ya asignada y no puedo cambiarla. Bueno, vale, con comillas, pero en ese tema no vamos a entrar hoy. En cualquier caso, la dirección IP puede bien configurarse manualmente y asignarse de manera estática, o puede, como bien sabéis, ser asignada dinámicamente por un DHCP server que tengamos en nuestra topología. La dirección MAC, en cambio, es un valor que ya vamos a encontrar prefijado en nuestra máquina. Por ejemplo, en una máquina Windows, si abrimos un terminal de comandos, tecleamos el comando ipconfig/all y encontraremos algo que, si lo tenemos en castellano, seguramente denomine dirección física. Ahí aparecerá esa dirección MAC que estamos buscando. Lo vamos a reconocer, además, porque el formato de dicha dirección está en hexadecimal, que ya sabéis que usa todos los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Si, por ejemplo, es una máquina Linux, pues el comando sería ifconfig. Más cosas. Las direcciones MAC están formadas por 48 bits, expresadas, como he dicho, en formato de hexadecimal. Lo que a veces lo vamos a encontrar representadas un poco diferente, a veces en bloques de 4 dígitos y otras veces, quizá, seguramente la mayoría, en bloques de 2 dígitos hexadecimales. A su vez, estos bloques pueden venir separados por guiones o bien por el símbolo de 2 puntos o incluso de un único punto. A mí, que soy muy de números y me gusta conocer el límite de las cosas, pues os he dejado aquí un cálculo de, vale, si tenemos 48 bits de espacio, ¿cuál es el número total de direcciones disponibles? Pues será 2 elevado a la 48 y esto es aproximadamente 281 por 10 a la 12, o para ser más precisos, ese número tan gigante que pongo por aquí, que sería más de 281 billones con B. Así que si nuestro temor es que nos quedemos sin direcciones, pues nada, tranquilidad en la sala, que de momento eso no va a pasar. Por cierto, de esos 48 bits que conforman la dirección MAC, los primeros 24 bits, esa primera mitad,
son los que estandariza el IE Cubo y asigna a cada fabricante. Y la segunda mitad, los restantes 24 bits o los otros 3 bytes, como prefiráis, conforman lo que se denomina el OUI, que es el identificador de hardware único, que a su vez el fabricante va a poner en cada uno de sus dispositivos. Muy bien, no os he mentido. He dicho que vamos a ponernos ya en faena desde el primer minuto y así que lo vamos a hacer. 4 métodos que os voy a enseñar y espero que luego, tras haberoslo enseñado, de cada uno saquéis unas conclusiones de cómo cada uno de ellos os va a ser útil según el escenario que abordéis, que es una de las cosas que me interesan, porque siempre es algo que comentamos, el depende en las respuestas, ¿verdad? ¿Cuál vamos a elegir? Pues depende de nuestro escenario, de cómo queramos implementarlo. A veces buscamos que sea un método sencillo, pero eficaz. Otras veces necesitamos más flexibilidad y necesitaremos que la configuración nos permita tocar más cosas. Pues vamos a enseñar estos 4 métodos y luego vosotros sacáis vuestras respectivas conclusiones. Empezamos por el primero. La Forwarding Database. Os pongo aquí en el título, ¿el método más sencillo manual? Pues sí, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es fijarle manualmente al switch los dispositivos de manera estática al puerto o puertos que nosotros queramos. El switch de manera automática, esto ahora lo vamos a ver, él aprende las direcciones MAC de manera automática sin nosotros tener que hacer nada, ¿vale? Los switches, como ya hemos explicado muchas veces, no decimos que son smart para que quede bien, ¿no? Es que realmente son inteligentes y ellos van aprendiendo todo lo que hay conectado en la red a la que pertenecen. Se van enviando tramas y van reconociendo los tráficos entrantes y salientes y esa información la van almacenando. En este caso, a nivel de las direcciones MAC que nosotros estamos hablando, pues dinámicamente aprenden en qué puerto tienen conectado qué dispositivo. Pues nosotros lo que vamos a decirle es, vale, además de esa información que tú ya la vas teniendo de forma natural, lo que nosotros vamos a pretender es fijar esa dirección MAC a un puerto en concreto. ¿Para qué? Para que así, si yo con ese dispositivo me conecto a otro puerto del mismo switch, pero a otro puerto, no me dé conectividad, no me deje conectarme. ¿De acuerdo? Ese es un poco el objetivo. Como siempre, pros y contras. Es importante, a mí me parece muy importante que cuando veamos algo siempre nos planteemos qué hay de bueno y qué hay de no tan bueno, cuáles son esas limitaciones. Por ejemplo, aquí hay cosas que os pongo, es que vamos a controlar las MACs, las direcciones que sí conocemos. Entonces, en un entorno muy controlado, en un escenario a lo mejor más pequeño, donde tenemos una serie de máquinas que sabemos perfectamente las que son y queremos que nadie nos cambie. Ya no hablamos de la figura de ese hacker, ¿no? Que parece que siempre tiene que ser ahí alguien malvado. Yo siempre hablo de empleados, de la gente que pertenece a esa estructura de red y en el día a día a lo mejor alguien hace un pequeño cambio. Pues esta forma es una forma de lo que nosotros hemos configurado de inicio que nadie accidentalmente, digámoslo así, pudiera cambiarlo. Pero, como digo, tiene algunas pequeñas limitaciones. Bueno, vamos a ver cómo se hace este método y así vamos viéndolo en la práctica. Bien, primero vamos a ver con la máquina que vamos a trabajar, con el ordenador en el que estoy. Hemos hablado de direcciones MAC y entonces vamos a ver nuestra dirección física, que es la que tenemos. Entonces, como os decía, el comando para verlo es el ipconfig/all, ¿vale? Pero para que no nos salga todo el chorro de información que ahora no es importante, solo voy a filtrar para que veáis la dirección MAC del puerto de red que yo tengo físicamente conectado ahora al switch, ¿vale? Como yo sé que acaba en 61, pues os muestro solo esa línea,
¿vale? Como digo, para hacerlo más sencillo, ¿vale? Esto acaba en 61. ¿De acuerdo? Entonces, si ponéis ipconfig/all os van a salir un montón de datos y de informaciones, pero a mí lo que me interesa es esto exclusivamente. Esta es mi dirección MAC, ¿de acuerdo? Entonces, yo esta dirección la necesitaré copiar y necesitaré tener toda esta información previamente para luego saber lo que voy a configurar, ¿vale? A nivel de mi máquina es lo único que necesito. Bien, por otro lado, esto ya no me hace falta. Tengo aquí una conexión por el cable de consola del switch. Ya sabéis que muchos de nuestros switches van a tener diferentes tipos de posibilidad de conectividad. Vamos a poder conectarnos a cualquiera de sus puertos Ethernet. Los que tengan puerto de management vamos a poder conectarnos también a ese puerto out of bound. Y luego también tenemos esa conexión por el cable de consola que nos va a venir muy bien para si hacemos algún cambio de direccionamiento IP o cosas que vamos a hacer ahora precisamente, nos va a venir perfecto porque no nos va a afectar. No vamos a perder esa conectividad y lo vamos a seguir viendo en vivo. Entonces, lo que vamos a es activar justamente que todas las informaciones, esos logs del switch, los vayamos viendo en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a configurarlo esto primero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tanto si nos metemos por consola como estamos ahora, como si accediéramos por telnet, aunque yo creo que lo haremos todo por consola, sí. Me parece que no... Bueno, vamos a configurarlo todo y ahora lo vemos. Vamos a poner por consola... Estoy poniendo nivel 6 para que así las informaciones básicas nos salgan y me falta activarlo con el comando terminal monitor. Vale. Ya está, esto lo dejamos preparado, ¿vale? Parece como una receta de cocina, ¿no? Lo dejamos preparado aquí mientras pasamos ahora al otro plato. Pues venga, esto lo dejamos aquí y ahora nos metemos en la interfaz web del switch, ¿vale? Entonces, venimos aquí a nuestro navegador y aquí tenemos el DGS 1510, que es nuestro invitado estrella hoy y que va a ser con quien vamos a jugar para hacer todos estos métodos. Una de las cosas importantes que también veréis es que después de cada uno de los métodos os haré un resumen de cómo lo podemos aplicar en otros switches, en todas nuestras familias. Ya veréis las limitaciones, hasta dónde llegan, pero lo iremos comentando cada vez que expliquemos cada uno de esos métodos. Venga, vamos a arrancar. Primero de todo hemos dicho que él automáticamente ha aprendido todas esas direcciones MAC, ¿vale? En este caso la dirección MAC de mi portátil. ¿Dónde aparece esto? Vale, todo esto lo vamos a tener dentro del menú de capa 2, ¿de acuerdo? Y en el primer menú es el FDB, la Forwarding Database, que hemos comentado, y vamos a ver que hay un campo, ya lo estáis viendo, que pone MAC Address Table. Vamos a encontrar, ya lo estáis viendo, dos filas. ¿Por qué tengo dos filas si solo tengo un PC? Bueno, seguro que enseguida, que sois muy inteligentes, estáis intuyendo el porqué. El que pone que es dinámico, este es mi PC, ya lo hemos visto, esa dirección MAC que acaba en 61 y que además me dice que está conectado al puerto 13. Esto lo ha aprendido él y lo ha hecho todo solo el switch. Yo esta información no se la he brindado, él simplemente ha aprendido. Estáticamente, y pone como puerto, no pone uno concreto, pone CPU, pone otra dirección MAC. Esta MAC, como os podéis presuponer, es la propia dirección MAC del switch. Es decir, si yo me vengo a la página principal del 1510, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Ya lo estáis viendo, la dirección MAC del switch. Que si yo pregunto, ¿entonces el switch tiene solo esta MAC? Y la respuesta, como siempre que hago cualquier pregunta, no va a ser sí, porque si no sería muy sencillo. ¿Para qué preguntar algo obvio? La respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Porque hemos dicho que se asignan las direcciones MAC a las tarjetas de red. Y un switch tiene un montón de bocas Ethernet. Entonces, lo que me quieres decir es que si yo me voy a los puertos, ¿van a tener direcciones MAC? Y tanto que sí. Si me vengo aquí a System, al menú de Port Configuration y me vengo al Status, vamos a encontrar en cada uno de los puertos, ya lo estáis viendo, una dirección MAC, donde todos son iguales, solo que va a ir cambiando el último dígito que va incrementando de uno en uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale.
esta es una de las cosas que quería enseñaros. Estoy pensando, ya que os estoy enseñando cosas de las que aprende el switch, también hace, porque estamos viendo lo que es a nivel de capa 2 de las direcciones MAC, también hace esa resolución y esa vinculación entre la información de capa 2 y capa 3, ¿vale? Estamos hablando ahora de la tabla ARP, ¿vale? Si yo me vengo, voy a volver otra vez aquí a la pantalla, voy a volver aquí a mi pantalla. Si yo os muestro la dirección IP, igual que hemos puesto antes, ahora os voy a mostrar qué dirección IP tengo yo. De nuevo, para no mostraros todo, y como sé que la mía acaba en 100, voy a poner la línea de la dirección IP, ¿vale? Porque si no, a lo mejor saldría la dirección IP que tengo del Wi-Fi y demás, no es necesario. Yo tengo esta IP con la que estoy conectado, ¿vale? El switch, por cierto, no le he cambiado la dirección, ya la habéis visto, he dejado por defecto, la 10.990, ya sabéis, consejo y advertencia, siempre cambiarle la IP. Para este laboratorio no es necesario. Y yo, evidentemente, con mi ordenador, para cualquier tipo de prueba y demás, tengo que estar en red. Esta dirección IP, él también la va a aprender. Vamos a ver esto. O sea, si yo de nuevo minimizo aquí, vuelvo otra vez al switch, ¿de acuerdo? Ahora fijaos que cambio de menú y me voy a la parte de capa 3, ¿vale? Entonces me voy a la parte de capa 3, me voy al menú de ARP, que es el Address Resolution Protocol, y me voy a una tabla que es el ARP Table, ¿vale? Que es lo que os quería enseñar. Aquí hay esa vinculación que él también conoce, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que yo creo que una de las cosas importantes cuando uno trabaja en un entorno donde hay switches es saber todo lo que ya el switch sabe, ¿vale? En ocasiones hay consultas que nos dicen, ¿y aquí qué necesitaríamos hacer? Y curiosamente, la respuesta muchas veces es, pues inicialmente no tienes que hacer nada. Si necesitas conectividad, si necesitas tal, no necesitas nada. ¿Que puedes configurar más cosas? Por supuesto, para limitar, para optimizar, por supuestísimo, y por eso los vamos enseñando en estos webinars y toda la documentación técnica que os preparamos. Pero muchas veces ellos mismos, de manera automática, son los que van almacenando esas informaciones y ya como estáis viendo, y como os decía, esta dirección MAC está vinculada a esa dirección IP de mi equipo, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver a la parte de L2, vamos a volver a la parte del Forwarding Database y vamos a ver este filtrado que antes os comentaba. Entonces, vamos al primer menú que pone Static FDB, ¿de acuerdo? Y ahí nos vamos a ir a la parte de Unicast, ¿de acuerdo? Pues muy sencillo, lo único que vamos a hacer... vale, me decís por aquí que no se escucha. Voy a reiniciar. Hola, hola. Como habéis dicho que no se escuchaba, no sé si ahora se escucha. ¿Se escucha perfecto? Vale, pues me he salido pensando que tal. Ah, siempre se ha oído. Vale. Pues yo me he salido pensando, he visto dos que saliera y me he salido. Vale, vale. Bueno, luego cortaremos esta parte. No pasa nada. Status quo, todo bien. Vale. Vamos aquí. Voy yo también a tenerlo esto para tenerlo controlado. A ver, vuelvo también a tenerlo por aquí. Dejadme un segundito, que también yo me estoy viendo, yo sí que veía, pero he visto a varios de vosotros que me comentabais que no. Yo voy a acceder también y retomamos desde donde lo hemos dejado. A ver. Esto por aquí. Vale. Venga. Perfecto. Dice Francisco que tiene a Murphy agarrado. Por favor, sí, agárralo y vamos, que no se mueva.
Gracias a todos. Vale, continuamos. Tenemos la Unicast Static FDB, que ahí es donde vamos a tener que vincular en cada puerto la MAC o MACs en plural que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos en el puerto 13 una dirección MAC que además queremos que quede fija, que si me pongo en otro sitio no nos la coja. Entonces, vamos a fijarla. Vengo al puerto 13, le doy a la VLAN 1 y en las direcciones MAC, bueno, como ya hemos hecho pruebas estos días, pues lógicamente la tengo aquí almacenada. Vosotros tendréis que tenerla guardada, la copiáis y la pegáis, o directamente, como en este caso la había aprendido ya directamente la MAC Address Table, pues la cogéis de ahí, de esa MAC Address Table, y la pegáis, ¿vale? Nosotros aplicamos, nos dice que ok y ya la tenemos fija. Primera consideración, no puedo vincular esta MAC a otro puerto. Vamos a hacerlo. Ya sabéis que a mí me gusta siempre todo ponerlo en práctica. En el puerto 1 quiero hacer lo mismo, pongo la misma MAC, le doy a aplicar y me da error. Me dice que eso no es posible porque solo puedo asignar una MAC a un puerto. ¿De acuerdo? Segunda consideración, sí puedo vincular más de una dirección MAC a un mismo puerto. ¿Vale? Esto sí lo puedo hacer. Entonces, en el puerto 13 que ya he vinculado la dirección de mi portátil, voy a vincular otra que me invento ahora, ¿vale? Pues mira, de las que he estado probando de estos días, esta que acaba en 35, que ahora mismo no es nada, ¿vale? No es nada que tengo directamente conectado. Lo importante es que cuando yo he puesto esta dirección MAC, sea inventada o no, van a quedar fijas en la MAC Address Table. Quiero decir, si me vuelvo aquí a este campo de MAC Address Table, fijaos que esa nueva dirección MAC pone fija, pone estática, ¿de acuerdo? Y se va a quedar grabada ahí como si ya, como si la tuviera. Soy yo el que tiene que saber si realmente está o no. Pero yo le estoy diciendo que esa MAC, en caso de conectarse, solo se validará si está en el puerto 13. En cualquier otro puerto no me dejará conectarme. También es importante que todo lo que estamos haciendo, nosotros como técnicos, administradores de red, sabemos lo que está sucediendo. Pero esto para una persona que no lo sabe es algo que le dejaría confundido. Quiero decir, vamos a hacerlo ahora, el conectarme a otro puerto, ¿vale? Porque como os he dicho, no me va a dejar conectarme. Entonces, me desconecto del puerto 13, ¿vale? Y me conecto en el puerto 15, ¿vale? Entonces, me da LED, el LED se enciende, os lo voy a enseñar aquí, que para eso tengo lo del puerto de consola, ¿veis? Me ha puesto, lógicamente, el link down que me he desconectado del puerto 13 y me dice que el 15 está. Sí, el 15 está, pero yo no tengo conectividad. Es decir, si yo desde el switch hago un ping a mi máquina, me va a decir que timeout. Vamos a hacerlo. Es decir, si yo hago un ping a mi máquina, recordamos que era la 100 y le digo con fuente de origen la 90, me va a decir request timeout como me está diciendo. O sea, esto ya es algo, una de las cosas importantes, de las cosas que vamos a configurar, es que nosotros no solo vamos a tener el control, sino que nosotros seguramente vamos a saber qué pasa. Esto es importante también cuando nos encontramos en una red que ya hay cosas configuradas y pasan cosas, entre comillas, inesperadas. Tendremos que entrar a la configuración a ver qué está configurado. Y pueden pasar cosas como estas. Pero ¿cómo puede ser? Si me da link, si está el cable conectado, si está todo bien, ¿no? Y revisamos la parte física y demás. Y hay una parte de configuración que en este momento es la responsable que me está haciendo que no tenga conectividad con el equipo. Vuelvo otra vez a conectarme al puerto que toca, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que me dé la indicación, como ahora, me dice que ok, que ya está levantado y vuelvo a repetir esa prueba de conectividad a ver si ya he recuperado. Entonces, vuelvo a repetir y efectivamente ya tengo conectividad. ¿De acuerdo? Vale, pues este método, ya habéis visto, es bastante, bueno, bastante no, es súper sencillo, ¿de acuerdo? Es simplemente ir poniendo en cada puerto
las direcciones MAC que nosotros consideremos. Pero una dirección MAC, insisto, no puede estar en más de un puerto. Y luego esto, lo que estamos haciendo sería como una whitelist. Las MACs que yo conozco y que yo quiero permitir. No me va a dejar hacer una blacklist, ¿vale? De MACs que no quiero que se conecten. Esto también es importante. Con este método ahora os lanzo para que también veáis, oye, pues a mí esto me interesa y ya tengo en mi topología estos switches de D-Link. ¿Cuál es la capacidad, ¿no?, que me permite? Pues fijaos, por ejemplo, la serie 1100, que es el entry level a nivel de los switches Smart, como sabéis. Los equipos más pequeñitos van a permitirme hasta 32 direcciones, almacenar hasta 32. Los que tienen más densidad de puertos, el doble, 64 direcciones. Lo mismo que los 1100 multigigabit. Si nos vamos a otras gamas, si subimos un peldaño, ¿vale?, dentro de la gama Smart, ya con los 1210 en cualquiera de sus series y familias hardware, los 1250 o los 2000, ya veis que multiplicamos por 4 ese valor, hasta 256 direcciones son con las que podemos jugar. Y luego, sí, como siempre, conforme vayamos subiendo, pues os podéis imaginar que lógicamente nos van a permitir más valores. Entonces, los 1510, los 1520, los 3130 hasta 512 direcciones, hemos duplicado el valor, y ya hasta un K, hasta 1024, pues todas ya el top, ¿no?, de nuestras gamas. La familia 3630, que es muy potente y muy versátil, y todas las DXS, ¿vale? Todas las familias de nuestros switches, tanto de la gama Smart como Manage, de alta densidad de puertos de 10 gigabit por segundo. Muy bien. Primer método, ya habéis visto, no tiene mucho que explicar, sencillo. Vamos ahora con el segundo método, Port Security. La verdad es que cuando se habla de asignar direcciones MAC a un puerto, realmente es el método, lo ponemos entre comillas, es el método que se suele comentar, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que este protocolo se pensó precisamente para este tipo de situaciones. Querer vincular unas direcciones a un puerto y nos va a dar algunos extras con respecto al anterior, al de la Forwarding Database. Esos extras son, por un lado, decirle cuántas direcciones MAC son las que yo quiero asignar, ¿vale? Ya no solo es decirle cuál en concreto, sino decirle un número. De hecho, yo le puedo decir tan sencillo como decir, mira, en este puerto solo quiero que aprendas 2 direcciones y no decirle cuáles son. Es decir, que las aprenda de manera dinámica, pero como mucho 2 direcciones MAC, ¿vale? O puedo decirle que como mucho sea una. ¿Por qué? Porque en algún momento a lo mejor, porque hay ahí más conectividades detrás, si estoy conectado no quiero que otra persona a ese puerto tuviera conexión, ¿vale? Puedo fijar, insisto, ese número máximo de dispositivos conectados. Otra cosa importante es que puedo decirle cómo tratar ese momento en el que una dirección MAC que no permito, que no quiero que tenga acceso, me esté, no sé si estáis viendo, estoy mirando aquí en el y creo que no estáis viendo el método del Port Security. Voy a ponerlo aquí otra vez porque me parece que no se está viendo. Voy a ponerlo otra vez. Vale. Que se me haya quedado la imagen fija y yo al menos no lo veía la de parte de Port Security. Bueno, continuamos. Decía que también puedo fijar cuál es cuál es la acción que voy a realizar en caso de que quiera entrar una MAC que yo no le estoy, que yo he configurado que no quiero dejarle paso, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener varios modos, que es el modo Protect, modo Restrict, modo Shutdown, ahora lo veremos. Normalmente el Shutdown es el más común. Shutdown es, pues como ya el nombre indica, apagar el puerto. Pero ese apagar el puerto aquí es importante en el Port Security y hay gente que lo olvida,
sí, apagamos el puerto, pero como siempre, ya que hemos hecho muchos webinars de otros protocolos como Spanning Tree y demás, lo que nosotros queremos es que las cosas sean dinámicas, que automáticamente aprendan y mejoren conforme hay cambios en nuestra red. Entonces, si en un momento se bloquea algo, vale, el puerto lo apaga, pero una vez que conecte el equipo que sí le voy a dejar paso, quiero que ese puerto levante. Pues bien, aunque el puerto se ha apagado, realmente, para ser técnicamente precisos, el puerto se ha puesto en un estado que se llama Error Disable y necesitamos configurarle al puerto y al switch lo que se conoce como un recovery time, para que ese puerto, para que el switch le diga en ese puerto, oye, cada X tiempo, el intervalo que nosotros decidamos, que normalmente se suele recomendar en torno a 5 minutos, vuelva a verificar si sigue estando ese intento de violación por parte de una dirección MAC no permitida o si ya se ha liberado, ¿vale? Y si ya tenemos una dirección MAC que permitimos. En el segundo caso, que el puerto automáticamente levante. Pero ¿qué pasa? Que a veces, esto es algo bastante común, se olvidan de configurar este recovery time y entonces direcciones MAC que sí están permitidas, de nuevo, ven que lo están conectando correctamente y en este caso no hace link y la gente de nuevo no entiende qué está pasando. Pues lo que está pasando es básicamente esto. Hay formas de salir de esa situación, pero es como siempre con interacción humana. ¿Vale? Si yo apago el port security o manualmente hago un no shutdown y luego, o sea, shutdown y luego no shutdown del puerto, se va a levantar. Pero insisto, nosotros no queremos esa interacción humana porque si no nos volveríamos locos. Si en cada instalación luego tenemos que ir atendiendo cada una de las cada uno de los problemas que vaya surgiendo, evidentemente sería una locura. Necesitamos que el switch automáticamente sepa cuál es la situación. Vale, vamos a ver el tema del port security. Vamos a ver también las informaciones, como os he puesto aquí, de los logs de esos intentos de conectividad, que también me parecen interesantes y mejoras, lógicamente, con respecto al anterior método. Así que vamos otra vez al switch, ¿de acuerdo? Vale. Sí que es una cosa, voy a borrar estas dos entradas estáticas, pero también os digo que podría utilizarlas en combinación con el port security. Yo las voy a eliminar para que veáis cómo desde el menú port security las puedo introducir manualmente, pero que sepáis que se pueden utilizar, en este caso, estos dos métodos en combinación, ¿vale? Pero ya digo, yo en mi caso las voy a quitar. Entonces, me vengo aquí al menú de Unicast donde estaba y, como digo, las quito, las elimino, ¿vale? Para hacer el port security, por así decirlo, desde cero. Entonces, voy a empezar justamente por esa parte. Dentro del menú port security voy a introducir la dirección MAC de mi portátil, que es la que ahora estáticamente he eliminado. Estamos hablando de port security, pues lógicamente el menú donde estará, pues en el menú de seguridad. Así que nos venimos aquí, a este menú lo tenemos aquí más abajo y ya os veis que el primer menú es justamente el que nosotros estamos ahora tratando. Vale, nos vamos aquí al port security address entries y aquí nosotros es donde vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Esta parte es exactamente igual. Entonces, vinculamos al puerto, hemos dicho que estamos conectados al puerto 13, la dirección MAC esta que acaba en 61 y la VLAN 1, ¿de acuerdo? Le damos a añadir, nos dice que ok, ¿vale? Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Esta parte es exactamente igual. Vamos ahora al propio menú del port security donde vamos, como siempre, a habilitarlo y ponerle una serie de valores que os voy a explicar. Vale, dentro del port security por setting ya veis que lo puedo ir activando por puerto, ¿vale? Yo puedo activar en algunos puertos sí, en otros no, como yo quiera, ¿vale? Es una cosa de decisión de puerto a puerto. No tiene que ser a nivel global de todo el switch. Eso también es importante, ¿vale? Puede que algunos puertos me interese que esté implementado este mecanismo y en otros no es necesario, que lo aprenda dinámicamente, ¿vale? Lo voy a aplicar, lógicamente, en este puerto, en el puerto 13. Pues venga, vamos para allá. En el puerto 13 vamos a habilitarlo. Y aquí veis la primera cosa que es el nivel de direcciones. Vale, pues yo le voy a decir, mira, solo quiero que me permitas una dirección, ¿vale? Yo lo voy a hacer al nivel de acotarlo al máximo. Es solo una dirección y además solo la dirección que te he indicado antes de manera estática.
El tema de la acción cuando quiere una Mac que no quiero permitirle que intente conectarse, el protect y el restrict, los dos van a bloquear ese intento de conexión, pero no van a cerrar el puerto. Normalmente en Port Security casi siempre se configura el más habitual es shutdown, porque sí apaga el puerto, ¿vale? En teoría, lógicamente, sería como el más seguro. El resto de opciones las vamos a dejar tal cual, aplicamos, ¿de acuerdo? Y de esta forma ya tendríamos configurado el Port Security. Como siempre, esta Mac que hemos puesto se almacena de manera estática, ¿vale? Eso es igual que antes. Es decir, si yo me fuera, bueno, de hecho, lo vemos si queréis. Si yo me voy a la parte de L2, ¿vale? A la MAC Address Table, ¿vale? Esto es igual que antes, ¿veis? Aquí sigue saliendo de manera estática la dirección nosotros que le hemos puesto. Bien, hasta aquí todo bien. Lógicamente, ya veis, no he perdido conectividad porque estoy permitiendo, lógicamente, la dirección MAC de mi PC. Vamos a hacer el caso inverso. Vamos a poner una dirección MAC que no sea la mía y así vemos a ver cómo responde el equipo, ¿de acuerdo? Porque también es lo suyo, ¿no? Ver cómo reacciona cuando sucede eso, ¿de acuerdo? Vamos a venirnos aquí. Bueno, esto lo pongo así. Nos venimos a la parte de Port Setting. Vamos primero a desactivarlo. Vale. Vamos ahora a eliminar la dirección MAC que le hemos puesto, ¿vale? En entries. Nos vamos al puerto 13. La dirección MAC está 61, ¿vale? Pues ahora esta le decimos que no. Esta la voy a borrar. Y me voy a inventar, igual que hemos hecho antes, una dirección MAC que no es la mía. Esta acabada en 35, que la tengo aquí, y la añadimos, ¿vale? Acordaos que de momento no me ha tirado porque está deshabilitado, ¿vale? Por eso lo he hecho así. Entonces, ahora sí, ahora lo activaré y vemos cómo perderé la conectividad e iremos a la consola, que ahí sí que podremos ver qué es lo que sale por pantalla. Entonces, volvemos a Port Setting, repetimos la misma operación, ¿vale? Lo activamos en el puerto 13, le ponemos que solo aprenda una dirección y lo ponemos en modo shutdown, ¿vale? Le doy a aplicar y una vez que le doy a aplicar, veis que ya no me sale la ventana emergente de éxito, no me sale nada porque acabo de perder conectividad. Entonces, si yo me vengo aquí a la consola, que para eso está, esto es lo que yo os quería enseñar. Que, primero de todo, nos dice, esto es súper importante, que ese puerto ha entrado en ese estado que os he comentado, que es el error disable, ¿vale? Y es importante porque no he configurado, y esto es un error, no he configurado ese recovery, time que necesitamos para cuando vuelva a estar bien en el equipo el puerto correspondiente, ¿de acuerdo? Vuelva a levantar, ¿vale? Entonces, aquí en esa configuración que hemos hecho, esto habría sido un fallo de no haberlo configurado. Insisto, nosotros lo vemos en down, sí, pero el estado real es el error disable. Otra cosa que quiero destacar es que nos sale una información también muy valiosa de esa dirección MAC que nos queda almacenado en los logs que está intentando acceder. Claro, esto nos va perfecto para saber qué está pasando. A lo mejor somos nosotros mismos que nos hemos conectado con otra máquina y nos podemos olvidar, o es alguien que, bueno, no sabía y ha hecho algo que no debía. En cualquier caso, nosotros tenemos almacenada esta información, ¿de acuerdo? Lo que os decía, si yo hago show interface status del puerto 13, ¿vale? Incluya el 13, ¿vale? Esto que os decía, esto es lo que yo quiero remarcar a la hora de explicaros el Port Security, que está en este estado que se conoce como error disable y no se va a levantar el puerto aunque yo me conecte con la máquina correcta. Forma de hacerlo, o bien haber configurado el recovery time, que no lo hemos hecho, mal por nuestra parte, ahora os enseñaré cómo se hace, o bien interacción nuestra por comandos. Bueno, en este caso, como hemos cometido ese error, también os enseño cómo solucionarlo. Entonces, una forma de hacerlo, decís, bueno, vale, ya que estoy aquí, pues voy a deshabilitarlo, ¿vale? Siempre es importante también conocer ese plan B, ¿vale? No, yo ahora mismo no tengo conectividad por el puerto 13 que estoy conectado, pero como tengo ese puerto de consola, ¿vale? Siempre tener más de un camino nos va a venir perfecto. Entonces, me meto en la interfaz y deshabilito el Port Security,
Entonces, me meto en la interface Ethernet 13, 1/0/13, y como digo, deshabilito este protocolo, el Port Security. Automáticamente, ¿vale? Ya estáis viendo que sale salen dos mensajes. Un primer mensaje que nos dice que ese puerto abandona el tema del estado del error disable, y un segundo mensaje donde además ya el link ya se ha encendido, ¿vale? Ya tenemos otra vez conectividad. Entonces, si volvemos a repetir el comando de antes del status, lo tengo por aquí, ¿vale? Ahora sí lo vemos en modo connected, ¿vale? Pero en este caso, insisto, lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Lo suyo hubiera sido haber configurado ese recovery. ¿Dónde se configura ese recovery? Fijaos. Si venimos aquí, ¿vale? Aquí nos sale la pantalla porque habíamos perdido conectividad. Aquí ya hemos recuperado, ¿vale? Nos vamos a venir a la parte de System, por Configuration, y esta penúltima opción pone Error Disable Settings. Otra cosa importante, no solo el Port Security va a ser responsable de que un puerto se ponga en este estado. Hay varios protocolos, hay varias features dentro de un switch que pueden hacer que un puerto acabe convergiendo a este estado de error disable, ¿de acuerdo? Y entonces, entre ellos es el Port Security, que es el que estamos viendo, es el que nos vamos a centrar, y como veis está desactivado. Esto es lo importante, ¿vale? Siempre que un protocolo es muy importante verlo si está aplicado o no. Ahora que vamos a ver, bueno, ahora nada, vamos a ver las ACLs, pues otra de las cosas que a veces se suele olvidar es aplicarlo al puerto correspondiente. Entonces, vamos a activarlo. Como digo, cogemos aquí el protocolo en cuestión, el Port Security, lo vamos a activar, y aquí en el intervalo de tiempo, pues, bueno, lo que os comentaba, normalmente se suele poner 300 segundos, es decir, 5 minutos es uno de los valores aconsejables, porque más bajo tampoco tiene sentido que esté constantemente el switch comprobando si ya el puerto ha levantado o no, porque lo que hace al comprobar es primero levanta, y si vuelve a tener una información de una MAC no permitida, lo tumba. Entonces, a veces estaría haciendo un flapping en el puerto que sería innecesario, ¿de acuerdo? Entonces, 5 minutos es un tiempo bien, ¿de acuerdo? Si a lo mejor para laboratorio se suele bajar para que no se tarde mucho, pero en escenario real, ya digo, pues 300 segundos me parece adecuado, ¿vale? Entonces, lo aplicamos y de esta forma sí tendríamos ese recovery time que estábamos comentando. Vale. Si nos vamos a los switches de D-Link, de nuevo, otra de las cosas que yo creo que nos interesaría sería cuál es el máximo de direcciones puedo asignar por puerto. Bueno, pues en este caso, todas estas familias que estáis viendo aquí, 1210, 1250, 1520, los 2000, 3130 y los 1210, los de alta densidad de puertos de 28 bocas, todos tienen hasta 64. Los 1510 son especiales porque tienen el doble de ese valor, hasta 128, y luego ya, como siempre, pues las gamas más altas van a tener también valores más altos. Más de 6.000 direcciones en los DXS 1210 de 10, 12 y 16 bocas, y ya los de gama lógicamente superior, pues también van a tener un valor más alto, como entiendo que a nadie le sorprenderá. Más de 12.000 direcciones en los DXS 3400, los potentísimos 3610 o los 3630. ¿De acuerdo? Vamos con el tercer método, que es el tema de configurar una MAC ACL, una MAC Access List. Yo ya sabéis que soy bastante transparente y me mojo siempre. A mí, de los métodos que hoy os enseño, pues seguramente es el que más me gusta, porque a mí en general me gusta trabajar con Access List. Esto ya también depende de la persona, como siempre digo, del técnico, administrador, y de la forma que acostumbre a hacer las cosas. A mí me gusta por la flexibilidad, por el tema de que las cosas no son fijas. Yo configuro tal línea, tal comando, y luego puedo intercalar órdenes, intercalar líneas de configuración a posteriori del configurado. Eso para mí es bastante valioso, que las cosas no son fijas, no tengo que borrar toda la configuración y volver a hacerla de cero, que lógicamente sería, aparte de muy pesado, mucho trabajo, y todo ese tipo de cosas que me permite. Yo siempre me veo
me trato de visualizar en escenarios reales. Claro, cuando tú tienes que, si la única solución tuya para implementar algo es quitar algo y ponerlo, ¿esto qué significa? Pues muchas veces va a significar que vamos a tener que pedir una ventana de trabajo para no molestar un entorno en producción, ¿de acuerdo? En cambio, si ya tenemos algo implementado, algo configurado, algo que está funcionando y lo único es que vamos a meter alguna línea entre las que ya están configuradas y no tenemos ni que desactivar ni activar, pues lógicamente, a ver, evidentemente vamos a tener que estar pendientes de si lo que hacemos causa el resultado esperado o no, eso por supuesto, pero sí que vamos a poder interaccionar en ese horario de trabajo, ¿de acuerdo? Si sabemos muy bien las cosas que queremos implementar y que no van a afectar a nuestro entorno, sí podemos hacer esas modificaciones y evidentemente yo creo que es uno de las claras ventajas, de los pros que podemos poner de este método. Otra de las cosas, lo he puesto aquí, ya habéis visto que yo intento ponerlo muy esquemático, todo muy resumido, podría poner mucha información, pero a veces dicen que mucha información al final no te quedas con nada. Yo intento ponerlo siempre en modo esquemático. El tema de ahora sí yo puedo poner una blacklist. Esto también es importante porque en una access list ya sabemos que podemos permitir o denegar el tráfico. Igual que yo le puedo decir estas MAC, si las permito, que de hecho los dos métodos anteriores es como lo estábamos haciendo, también puedo implementarlo a la inversa y decirle, no, esta dirección MAC, por favor, denegarla, porque pertenece a una máquina que no debería estar conectada, motivos miles. El caso es que ya tengo esa nueva opción, ¿de acuerdo? Y luego, claro, el tema de las access lists yo las voy creando y luego las voy aplicando a los puertos, que es como siempre la última parte de cada protocolo, el habilitarlo donde corresponda. Pues aquí sí que voy a poder tener esa posibilidad de aplicar una access list donde parezca una misma dirección MAC a diferentes puertos. O sea que la flexibilidad, bajo mi punto de vista, es mayor. Habrá gente que está más habituada seguramente al Port Security y quiera seguir utilizando Port Security o con la Forwarding Database es suficiente o con otros métodos. Ya he dicho, explicamos hoy 4, pero seguramente haya más formas. Vamos a ver este método de las MAC Access List y veis cómo se implementa y como siempre luego jugáis vosotros si su utilidad es adecuada o no para vuestros entornos. Muy bien. Vale, pues en este caso tenemos un menú específico que ya lo estáis viendo, que es el de Access List, ACL. Así que vamos a clicar aquí en el menú de Access List. Hay una configuración, un WYSIWYG, pero ya sabéis que los que me conocéis bien, yo huyo de estos wizards, a mí no me gustan nada porque a mí me gusta configurarlo todo sabiendo perfectamente lo que yo iba haciendo. Pero bueno, ahí lo tenéis para aquellos que también queráis emplearlo. Sea como fuere, estoy dentro de la Access List, lo primero va a ser crearla, pero lo importante es que vamos a tener diferentes tipos de Access List. Es una de las cosas importantes. Las Access List seguramente más habituales o las que trabajamos en el día a día es un filtrado a nivel de direccionamiento IP, incluso jugando con los puertos, TCP/UDP o el puerto que corresponda, pero también un tipo de access list que a lo mejor no es tan popular o hay gente que no la usa tanto, es esta que hoy os vamos a enseñar. Entonces, vamos a crear esa access list. Y como digo, en la primera parte es seleccionar, que ya estáis viendo en el caso de este switch, de este DGS1510, vamos a tener hasta 6 tipos, ¿vale? Pues nosotros vamos a coger la que pone Extended MAC Access List, ¿de acuerdo? Me van a pedir un número, bueno, ya además me está indicando el rango, o sea, lo hacemos todo muy fácil, ¿vale? No te tienes que aprender de memoria cuál es el rango de números que el switch espera para saber que es una MAC Access List. Si lo hacéis por Web User Interface, como lo estoy haciendo hoy yo, ya directamente os indica el rango. Pues aquí pongo, por ejemplo, la 6001, ¿vale? La 6001 y en el nombre, pues cualquiera de los que he creado en otros días, test 1, ya veis que yo con los nombres, ya sabéis que soy poco original, pero eficaz, que eso es importante en la vida. Bueno, vamos a seleccionar la access list que acabamos de crear, pero que lo único que hemos hecho es darle nombre, ¿vale? Darle nombre y ponerle el tipo. Vamos a añadirle
como no, las reglas para permitir o denegar el tráfico. Entonces, una vez que la seleccionamos, veis que ya está puesto aquí en negrita, le vamos al botón de añadir regla, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen los diferentes menús para seleccionar. Lo vamos a hacer muy sencillo, ¿vale? Simplemente voy a poner que me permita la dirección MAC de mi PC. No voy a entrar en las otras opciones. Entonces, el número de secuencia, esto lo hemos explicado otras veces, es un número que si nosotros no ponemos nada va a ser en números que él pondrá incrementados de 10 en 10, ¿de acuerdo? Yo igualmente lo pongo para que lo veáis, pero si no pusiera nada, pondría 10. ¿Esto para qué es? Para dejar unas 9 líneas entre una línea de configuración y la siguiente, por si lo que hemos comentado antes. El día de mañana necesito entrar en esa Access List e introducir modificaciones. Esas modificaciones, la Access List es muy importante que recordemos que hay una prioridad, que él empieza leyendo las reglas del número más bajo al número más alto. Y en el momento que hace match con una de las reglas, en el momento que una sentencia coincide con el tráfico que le estamos inyectando o que él está comparando a ver si es verdad o no, ejecuta la orden que nosotros le hayamos dicho, ¿vale? Si coincide, en este caso, la dirección MAC en el puerto que nosotros estaremos luego aplicando la Access List, hará lo que nosotros le digamos en estas dos sentencias, ¿vale? Solo hay dos posibilidades, o permitir o denegar. El resto de líneas no las va a leer. Así que por eso es muy importante el tema de ese orden de las líneas de configuración en mi lista de acceso. En este caso, esta línea va a ser para permitir mi máquina, entonces dejo el permit que viene por defecto, solo va a ser mi máquina, entonces de las opciones que tengo voy a poner solo una única dirección, esto lo hago con la parte de host, entonces clico aquí y pongo esta dirección, ¿vale? Ya veis que estoy teniendo que escribir muy poquito, esto es por haber hecho mi trabajo bien antes. Y aquí abajo le vamos a dar a aplicar. Ya digo, no me voy a meter en más follones, lo hacemos sencillo para que veáis justamente el cómo se hace la parte de filtrar a nivel de direcciones MAC. Muy importante, muy importante. En las access list de nuestros switches de D-Link, porque según el fabricante a veces esto cambia, nosotros implícitamente la última sentencia es permitir el resto del tráfico. Quiere decirse, si yo esto lo dejo así, no estoy filtrando nada, porque debajo de la línea 10 habría una línea 20 que sería un permit any. Entonces, claro, al final no hace match con la línea 10, otra máquina, pero como baja a la siguiente, que es permitir todos, pues al final no estoy denegando ningún tipo de tráfico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto nos va muy bien para gente que se olvida cómo funcionan las access lists, que a lo mejor de pronto hace pruebas y esto yo creo que a todos nos habrá pasado, de quedarse sin conectividad hacia el equipo, ¿vale? Entonces, está bien que la última sentencia sea el permit any, pero a la hora de configurar nosotros tenemos que tenerlo esto bien metido dentro para en ningún momento perder conocimiento de lo que estamos implementando y el cómo. Entonces, vamos nosotros justamente a hacer lo opuesto a esa implícita. Vamos a poner una explícitamente que deniegue el resto del tráfico. Esta línea la voy a poner como la línea 20, ¿vale? Insisto que esto, si no lo ponéis, él automáticamente os lo pondrá, ¿vale? Vamos a ponerle denegar y ahora vamos a dejar los valores que aparece aquí, any, ¿vale? Cualquier otra máquina que intentase conectar, no le vamos a dejar. Entonces me vengo aquí, le doy a aplicar, ¿vale? Y de esta forma ya tendría configurada la Access List. Me vengo aquí a la Access List, clico y ya tengo esas dos sentencias. ¿Qué me falta? Como siempre, aplicar lo que os decía antes, que no se nos olvide, porque ahora de momento yo puedo crear tantas Access List como quiera, pero hasta que no las aplico en ningún puerto no estoy haciendo nada, no se están ejecutando. Esto lo hago dentro de la parte de Access Group, ¿de acuerdo? Selecciono el puerto que quiero, puerto 13. En el tipo le digo que es de tipo MAC Access List y al seleccionar me saldrá todas las MAC Access List que he configurado. En este caso solo he configurado una, pues aplico, ¿de acuerdo? Y le doy al botón de aplicar y aquí la tengo, ¿vale? Bajo un poquito, aquí la tengo en el puerto 13. De nuevo, no pierdo conectividad porque es la MAC de mi PC. Vamos a hacer, igual que hemos hecho antes, el caso inverso, ¿de acuerdo? Vamos a crear otra Access List, pero le vamos a poner una MAC inventada, ¿vale? Y así también lo veis. Entonces, vengo aquí al Access List, vamos a repetirlo, lo hacemos rápido porque es
exactamente igual. Creamos la nueva Mac Access List, la anterior a la 6001, pues está la 6002 y el ACL Test 2, ¿vale? Para hacerlo sencillo. Entonces, clicamos en la nueva. Es muy importante a la hora de añadir reglas saber con cuál estáis trabajando, ¿vale? Aquí os va saliendo el resumen para que no os equivoquéis, ¿vale? Nosotros ahora vamos a editar esta nueva Access List que acabamos de crear y que, lógicamente, de momento no tiene ninguna regla. Vamos a añadirlas. E insisto, vamos a hacer lo mismo, pero con una Mac inventada. Entonces, ponemos aquí el 10 y le vamos a decir que ese host va a ser esta Mac que estamos utilizando hoy en nuestro laboratorio, inventada, que acaba en 35. Perfecto. Le decimos que esta la permitimos y le vamos a decir que todo lo demás lo vamos a denegar. Entonces, cuando yo me la aplique en un cierto puerto con mi PC, aquí me denegarían, ¿de acuerdo? Entonces, pongo denegar el resto y aplicamos. ¿De acuerdo? Volvemos al menú de Access List y aquí tenemos las dos reglas que tengo configuradas. Voy a aplicarlo, mejor dicho, en el puerto 15. Me vuelvo aquí al Access Group, lo mismo que hemos hecho antes, puerto 15, tipo Mac Access List y al seleccionar, lógicamente, me salen las dos que tengo. Ya estáis viendo que yo podría volver a aplicar la Access List Test 1 al puerto 15, ¿vale? Por eso os decía, la flexibilidad ahora que tenemos es mayor, ¿vale? Me permite hacer más cosas. Pero bueno, para el ejemplo que estamos tratando que nos deniegue, pues vamos a hacerlo con esta que hemos puesto esa Mac falsa para que ahora cuando me conecte al puerto 15 no me permita acceder, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, si yo me conectase al puerto 15, lo voy a hacer, permitidme un momento, me conecto y en este momento no me dejaría acceder. Vamos a verlo, minimizo por aquí, abro el puerto, ¿de acuerdo? Y entonces yo de inicio vuelvo otra vez a lo que es la información de lo que está sucediendo, lo que ve alguien y lo que nosotros sabemos, ¿vale? Nosotros que hemos configurado esto sí entendemos lo que está pasando. Alguien que no lo sepa dirá, no pasa nada, el puerto 15 se ha levantado, de hecho yo lo veo físicamente. Pero si yo hago un ping, mi IP era la acabada en 100, si os acordáis, ¿vale? Me va a salir un timeout. Y entonces aquí nosotros sí sabemos por qué está sucediendo porque lo hemos configurado. Alguien que no supiera, o a lo mejor si somos nosotros los que venimos de esta instalación y no sabemos que está previamente esta configuración de inicio, pues nos causaría extrañeza de qué está sucediendo. Pues qué está sucediendo, que hay algo configurado en el switch y que está bloqueando esta conectividad. ¿De acuerdo? Muy bien, volvemos al puerto 13 para que pueda volver a tener acceso. ¿De acuerdo? Ya me dice otra vez que está en app. En este caso sí que voy a tener conectividad, ¿vale? A lo mejor pierdo algún paquete, como habéis visto, pero al poco de conectarlo ya vuelvo a tener conectividad. Vamos otra vez a donde estábamos, ¿vale? Y de cara al último método que os voy a enseñar, de momento voy a quitar estas dos entradas, también para que lo veáis. Entonces nosotros en el puerto 13 le digo la de tipo Mac Access List, no hace falta ni que seleccionéis aquí nada, simplemente diciéndole el tipo, él os lo elimina. ¿Veis? En el puerto 13 no, le he dado a añadir, perdón, claro, por eso no me lo ha eliminado. En el puerto 13, perdón, aquí en acción, disculpad, le ponemos borrar, lo que os decía, seleccionáis el tipo, la Mac Access List, le dais a aplicar y ahora sí, ¿vale? Os siempre digo, cuando hay errores, el switch pocas veces. Pero el error humano está ahí. Vale, lo hemos borrado, igual que borramos la 13, borramos la 15. ¿De acuerdo? Lo mismo. Delete, Mac Access List, no hace falta que seleccionemos cuál, ¿vale? Y automáticamente ya hemos quitado esa implicación de las dos. Vale. Muy bien. A nivel de esta parte de Mac Access List, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Nos interesa saber cuántos son los que yo puedo configurar, ¿de acuerdo? En los diferentes switches de nuestras diferentes gamas de D-Link. Y ya estáis viendo, ¿vale? El máximo número de entradas, de reglas
que puedo asignar en estas access lists. Hasta 200 entradas en el caso de los TGS 2000, hasta 256 en los TXS 1210 de 10, 12 y 16 puertos. Luego ya sube bastante esa cifra ya en los 1210, 1250 y 1510 con más de 700 entradas. Y luego más de 1500 entradas con los 1520, con nuestros 3130 y con los 1210 de 28 puertos. Y como siempre, los sospechosos habituales, los DXS 3400, los 3610 y los 3630 ya estáis viendo que son los que nos van a permitir mayor número de entradas o reglas que nosotros podemos configurar. Muy bien. Y ahora sí, ya, el último método. Venga, vamos por el cuarto. El AAA, que son las siglas AAA de... ¿Estas siglas qué significan? Pues Alberto, ánimo, a por ellos, ¿no? Hombre, estaría bien, ¿eh? Me hubieran puesto un protocolo. Igual que ponen a personas públicas una calle, pues a los que nos dedicamos a esto, que alguna vez nos dediquen el IEQ o algún estándar. No significa eso. Son las siglas de Authentication, Authorization, Accounting. Por hacerlo sencillo, sería la parte de autenticación, el que cuando tú metes las credenciales, de alguna forma eso se contraste con una base de datos donde de hecho aparezcan tus datos, ¿vale? Y digan, vale, sí, esta persona es la que nosotros tenemos controlada y por eso le dejamos entrar. Autorizaciones, ¿a qué te dejamos entrar? Porque puede que nos interese, según los recursos de nuestra red, poder acceder a ciertas salas o ciertos entornos y a otros no, porque para eso tendrás que tener otro perfil, etcétera. Y la parte de accounting es tener registrado todo esto, ¿vale? Que en todo momento nosotros sepamos qué es lo que ha pasado, quién ha entrado, quién ha modificado qué, etcétera, etcétera. Este registro, ¿vale? De entradas, salidas y lo que ha hecho cada usuario, pues también es otra de las partes valiosas y razones por las cuales se va a utilizar el tema del AAA. El tema del AAA, claro, yo aquí lo voy a explicar de manera muy breve y de forma muy... para que lo sepáis cómo configurar a nivel local en el switch, ¿vale? Para que veáis, porque al final es fácil, pero como siempre, todo es fácil cuando te lo explican, ¿no? Y hay que ir a 3 menús. Ya veréis que en cada uno es una línea, es sencillo, pero yo lo voy a explicar de esa forma. Realmente, si nos vamos a este protocolo, si nos vamos al AAA, la magia... me gusta esa palabra, la magia. La magia del mismo sería porque nosotros, toda esta parte de autenticación que hoy estamos haciendo en el switch, y que de hecho este método, insisto, ahora lo voy a explicar a nivel local dentro del switch, pero en este caso quizá lo interesante sería porque yo toda esa información la tengo externalizada o la tengo ya controlada y metida en un servidor externo. Entonces, lo que yo desde el switch haría sería apuntar a dicha IP para que ahí verificase y contrastase esa información que lo tengo controlado y lo tengo configurado de otra forma. Entonces, el switch atacaría esa IP y le diría, oye, tal usuario, este es válido, no es válido, tiene acceso, qué permisos y muchas cosas, ¿no? ¿Qué VLAN le puedo meter? Ya más historias. Yo aquí, como solo es un webinar dedicado al filtrado de MACs, os voy a enseñar dentro del switch si lo quiero hacer a nivel local y con este método cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero seguramente lo que yo os voy a enseñar se nos quede corto para lo que realmente se puede hacer, ¿vale? E insisto que quizá una de sus mayores ventajas sería eso, el poder apuntar a otro dispositivo o a otro entorno que se ocuparía de toda esta parte del registro, ¿de acuerdo? Pues venga, os voy a enseñar muy brevemente cómo es para que sepáis, porque a veces es eso, que piensa uno que está todo en un menú y aquí tendríamos que tocar como tres cositas. Venga, os lo explico y ya veréis que es bastante fácil. Vale, volvemos a nuestro maravilloso switch, a nuestro maravilloso 1510 y de nuevo, como es un tema de seguridad, pues evidentemente nos vamos a la parte de seguridad. Ya sabéis que aquí arriba tenéis una barra de búsqueda, si hay algún menú
que aparte de, lógicamente, tener los manuales y aparte de, lógicamente, tener siempre el soporte de link detrás, que nos podéis escribir y llamar siempre que lo necesitéis, pero en este cuadro de búsqueda podéis poner el protocolo o la palabra clave que queráis y ahí os aparecerá. Pero bueno, insisto, como es una parte de seguridad, es fácil pensar que lo vamos a encontrar y de hecho lo encontramos aquí. Ya estáis viendo que es el tercer menú, el menú del AAA. Bueno, pues como casi siempre, vamos a la parte de Global Settings, en este caso vamos a habilitarlo porque lo vamos a tener deshabilitado, ¿de acuerdo? Entonces, este estado lo habilitamos. Que alguno me dirá, pero si lo habilitarlo me dices que siempre lo último. Sí, pero bueno, en este caso todavía no hemos puesto las direcciones MAC y no hemos puesto el tema de la autenticación. De momento no os preocupéis que no estamos haciendo gran cosa. Es uno de los pasos que tenemos que realizar. Vale, vamos al segundo paso. Dentro del menú AAA, ¿vale? Vamos a la parte del menú de autenticación. Entonces, vuelvo a insistir en lo que hoy ahora os estoy enseñando, que va a ser esa autenticación de yo crearla en el switch a nivel local. ¿De acuerdo? Entonces, esto no vamos a venir y a nivel de las direcciones MAC, ¿vale? O sea, a nivel del AAA y el 802.1x hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero que no vamos a entrar en ellas. Vale. Dentro del AAA de esa autorización MAC, ¿de acuerdo? Como hemos hecho antes, de nuevo tendremos que habilitar al Estado, esto como siempre, y en este primer método y único que vamos a emplear y aplicar, le vamos a decir que a nivel local es como se va a hacer esta autenticación, ¿de acuerdo? Entonces le damos a aplicar y de nuevo OK, ¿de acuerdo? Esta es la primera cosa. Cambiamos ahora de menú, importante, ¿vale? Nos vamos del AAA a otro menú que va a ser el de Network Access Authentication, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Lo pongo aquí para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Insisto que son tres sitios donde tenemos que ir. Entonces, dentro de este menú, de nuevo, lo mismo, el Global Settings, ¿vale? Aquí le vamos a decir esas direcciones MAC que le van a llegar, cómo le van a llegar. Esto es importante. ¿Os acordáis que hemos dicho que las direcciones MAC normalmente vienen en mayúsculas, limitados en grupos de 2, a veces 2 puntos o lo que sea? Pues según cómo le venga, se lo tenemos que explicar de alguna forma, porque si no, no va a saber el hacer ese filtrado correctamente. Entonces, la primera parte está correcta, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que se lo va a encontrar en mayúsculas. La segunda no, porque nosotros la dirección MAC va a venir en guiones, entonces ponemos aquí el siguiente delimitador y de estos números que aparecen aquí, el 1, 2, 5, nos va a decir cómo va a venir. Si seleccionamos 1 es porque va a venir troceada todos los dígitos, ¿vale? De esa decimal en dos bloques de 6. Si pongo la opción 2 es porque me va a venir en grupos de 4. Serían 3 grupos de 4. Sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? 3 grupos de 4, sí. El que nos interesa a nosotros, porque es cómo nos va a venir, es el que os decía que va a ser en grupos de 2, ¿vale? Y ese grupos de 2 es la opción 5. Esto, de nuevo, son cosas que vienen en el manual, pero evidentemente, ya que os lo estoy explicando, pues lo explico, ¿vale? No voy a decir, leeros el manual, esto, como los profes, ¿no? Esto ya queda explicado. No. El grupo 5 es el que nosotros vamos a seleccionar. Entonces, ahora sí lo tenemos de la forma como lo va a recibir. Le damos a aplicar y nos dice que OK, perfectísimamente. Siguiente paso, ahora lo que hemos hecho en los otros 3 métodos. Ahora sí, lo de siempre, el poner esa dirección MAC. Entonces, nos venimos aquí abajo, veis en el User Information y le vamos a meter primero la dirección correcta y luego otra, la inventada que estamos poniendo siempre. La nuestra es la 61, la VLAN 1 y aquí aparece una cosa que pone contraseña, ¿vale? En este caso, vamos a copiar, ¿vale? Vamos a copiar este mismo valor aquí, ¿vale? Aquí. Pegar el mismo valor, ¿vale? De dirección MAC en la password, ¿de acuerdo? Vamos a meterle la otra dirección MAC, esta la inventada, 35, y hacemos lo mismo. Este valor, esta ristra, se la vamos a pegar, aquí VLAN 1, en la contraseña que nos pide. Pegar. OK. ¿Vale? Ya tenemos esas dos direcciones, una que es correcta, otra que es incorrecta, para luego ver cómo funciona. Vale, y ya lo último, nos tenemos que ir a un tercer menú, que es el menú de autenticación MAC, que es el que nos va a faltar por habilitar y por
habilitar a nivel global y por habilitar a nivel de puerto. Entonces, esto lo tenemos aquí. Back Authentication, ¿de acuerdo? Necesitamos primero habilitarlo a nivel de estado. Hacemos aquí habilitado, aplicamos. Y ahora a nivel del puerto 13, sí, el puerto 13 que estamos hoy, lo habilitamos, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso ya habéis visto, me sale OK, no he perdido conectividad, ¿de acuerdo? Porque mi Mac está ahí, ¿de acuerdo? Esto además, si queremos, ¿de acuerdo? Esta dirección MAC nuestra la vamos a poder ver. Esto, dejadme ahora que piense, dentro del Network Access Authentication, lo vamos a tener aquí, exactamente, en la parte de información, ¿vale? Dentro de este menú ya estáis viendo que está almacenando esta dirección MAC y me sale justamente eso. Dice, vale, el método de autenticación ha salido con éxito porque es uno de los que he puesto. De hecho, si yo voy a la consola, ¿vale? Vamos también a verlo por consola, ¿vale? Me sale también. Me dice, vale, el método, bueno, me ha dicho cuando lo he aplicado y me dice, vale, el método de acceso por dirección control MAC se ha hecho con éxito porque es esta MAC en este puerto. Todo bien. ¿De acuerdo? Vale, vamos por último, pues lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a denegarnos ese acceso quitándonos a nosotros esa dirección MAC válida. Entonces, volvemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer primero es deshabilitarlo en el puerto, ¿de acuerdo? Acordaos que es dentro del MAC Authentication. Me vengo aquí al puerto 13, exactamente, le doy a Disable, aplicar, OK, compruebo que efectivamente lo ha cogido, sí, Disable, y me voy a la parte de Network Access Authentication Global Settings, donde ahí voy a quitar esa dirección MAC correcta. Esto lo tenemos aquí. Y de las dos direcciones que he puesto, acordaos que la primera, ¿vale? Si me pongo encima, la primera que acaba en 61 es la buena, pues ahora la quito, dejo esa mala, ¿vale? Que no soy yo, y vuelvo a habilitarlo, ¿vale? Me vengo otra vez a la parte de autenticación MAC, me vengo otra vez al puerto 13, vuelvo a habilitarlo, y en el momento que le doy a habilitar, ya veis que no me sale ni Success ni nada de nada porque ya he perdido conectividad. Entonces, para eso tenemos el maravilloso puerto de consola al que estoy conectando y aquí me está diciendo justo la frase o el resultado opuesto al anterior, y es que ahora es un fail porque es una Mac, la mía, la que tengo, que no tiene como registrada y por eso me está denegando el acceso. De nuevo, a nivel de equipos donde podemos implementar, porque lo tienen, el tema del Mac Base Access Control con el AAA, pues que sepáis que son todas estas familias que aquí salen, ¿vale? Desde el 1510 en adelante, los 1520, 3130, los DGS 3630, los DXS 1210 de 10, 12 y 16 puertos, los DXS 3400 y, por supuestísimo, los 3610 también me van a permitir configurarlo. Bueno, pues hasta aquí el webinar. Espero que os haya sido útil y ameno. Si os sirve para ponerlo en práctica en algún nuevo proyecto, en alguna instalación que ya tengáis en funcionamiento, nos alegramos. Pues ya sabéis que desde The Link estamos para daros soporte y asesoramiento en todo lo que necesitéis. Y todo nuestro equipo está siempre abierto a recibir vuestras consultas. No dejéis de confiar en nosotros. Seguimos creciendo y evolucionando y queremos seguir creciendo a vuestro lado. La tecnología no para y nosotros tampoco.